Buenos días de nuevo, cuerpo, mente, mundo, desde Radio Buñol. Soy José Antonio y tenemos un nuevo programa. Bueno, pues por las fechas en las que estamos, he considerado que hay un producto que lo dejamos de lado y que es beneficioso durante todo el año. Y bueno, pues vamos a hablar de él y a ver si esta tendencia la podemos cambiar. Vamos a hablar de la miel. Es un producto alimenticio natural que tiene valor como medicina y tiene valor como alimento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lo utilizamos muy a menudo en otoño, incluso invierno, para que nos aporte pues un poquito más de defensas contra infecciones, resfriados, gripes, etc. Pero una vez pasa esto, lo dejamos de tomar o lo dejamos de usar. Y ahí creo que estamos cometiendo un error. Vamos a hablar de la miel, de lo que es y de lo que puede aportar como beneficio a nuestro organismo. El conocimiento de la miel es histórico, es decir, viene desde muy antiguo. Por ejemplo, tenemos pinturas rupestres en la Cueva de la Araña, en Bicorp, que además son patrimonio de la humanidad, donde nos refleja que los antiguos ya iban a los panales, ya cogían y consumían miel. En España la tradición apicultora es enorme, es decir, hay mucho apicultor y todo el mundo, digamos que este trabajo lo ve muy bien y además lo apoya. Esto se refleja no tan solo en el hecho de que sea considerado, que lo es, España el segundo país apícola del mundo, sino además en todo lo que es nuestra historia alrededor de este producto. Después, en el curso de la historia, egipcios, griegos, romanos, árabes, apreciaron y describieron el valor de la miel y sus beneficios, con lo cual ya tenemos una cierta base histórica que nos está, digamos que, pues eso, reafirmando el poder del producto que en estos momentos tenemos, que es la miel. Poder cuál, no solamente hacia lo que nosotros podemos tomar para defendernos en invierno de constipados, de gripes, de infecciones, sino también a lo largo del año para muchas otras enfermedades. La miel fue considerada un producto muy valioso, hasta que fue sustituido por el azúcar. Esto es así porque mientras que la miel, obtenida y conservada adecuadamente, posee propiedades medicinales muy importantes, el azúcar no, pero evidentemente el coste de uno y el coste de otro hacían que el negocio se decantara hacia el azúcar y no hacia la miel. Vamos a empezar un poco por su origen. ¿De dónde obtienen la miel las abejas? Pues reciben el nombre botánico de antofitos los vegetales capaces de producir flores, los cuales segregan unas sustancias dulces, el néctar, que se acumula en los órganos llamados nectarios, localizados casi siempre en la misma flor. Las abejas liban estos nectarios, obtienen el néctar y lo convierte en miel depositándola en panales naturales o construidos algunas veces sobre láminas de cera por el hombre. Pero hay que matizar. No liban las abejas en todas aquellas plantas que contienen flores. La abeja unas flores escoge y otras deja. Es un refrán muy, muy verdadero. Existe, por lo tanto, distintos tipos de miel como plantas de cuyas flores liban el néctar. Si, por ejemplo, vemos miel de romero, bueno, pues esa miel de romero es porque en el lugar donde liban las abejas, de esa colmena de donde se ha extraído la miel, hay mucho, mucho romero y entonces esto confiere a la miel de esa colmena una cierta particularidad, con lo cual esa miel podemos decir que es miel de romero. No sé si ha quedado claro. Esto es muy importante porque lo mismo que la planta, lo mismo que el romero tiene ciertas propiedades, esta miel obtenida de
la mayoría de la flor de romero tiene algo parecido. Y no es lo mismo una planta o una flor de romero que una planta o una flor de lavanda. Y por lo tanto tampoco es lo mismo la miel de romero que la miel de lavanda. A las plantas que se les atribuye esta propiedad se les llama plantas melíferas. Son las plantas visitadas por las abejas, que a partir del néctar de sus flores producen la miel. Se benefician de estas flores porque favorecen su reproducción, ya que la abeja lo que hace es polinizar. A través de esa polinización se genera la semilla y se favorecen de estas flores las abejas porque obtienen su alimento. Con lo cual todo está pues un poco compensado. La causa de que en los tiempos actuales predominen en la tierra las plantas con flores sobre las que no poseen flores parece ser debido precisamente a esto, a la acción de las abejas. No hay que olvidar que para obtener 1 kilo de miel se ha calculado que las abejas deben haber visitado, por ejemplo, 6 millones de flores de brezo o 1,5 millones de flores de acacia, con la posibilidad de reproducción de estas especies vegetales que es enorme. Es decir, un montón de visitas a las flores para producir la miel, con lo cual estamos polinizando un montón de flores. Y luego vamos a hablar, por ejemplo, ahora de la calidad de ese producto. Hemos visto la polinización que produce por las semillas, la germinación y por lo tanto la perpetuación de la especie a nivel de plantas. Ahora vamos a hablar del otro producto que obtienen las abejas de esas plantas, la miel. Como hemos dicho, no todas las mieles son iguales. La miel en realidad es un producto muy complejo, formado por unas 100 sustancias diferentes, con lo cual la miel artificialmente todavía no se ha conseguido. Cuando vemos en el súper una miel muy barata, es posible que eso no sea miel, que sea agua con azúcar o melaza. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la miel es un producto natural que no se ha conseguido obtener artificialmente, dado que es una mezcla tan compleja de productos. Os he dicho que hay unas 100 sustancias diferentes en su composición, que es muy complicado sacarla artificialmente. Algunas de estas sustancias proceden del néctar de las flores, pero otras, como determinadas hormonas y fermentos, no son así. Las elabora la propia abeja, por lo que se ha supuesto que el proceso de transformación del néctar a miel será diferente según las abejas dispongan de muchas flores para libar o no. Así pues, si las abejas disponen de un número menor de flores para libar, el proceso de transformación del néctar a miel se verá más enriquecido de sustancias segregadas por las abejas, es decir, compensan. En la naturaleza todo tenemos que tener claro, en la naturaleza todo es equilibrio. Estas mieles, es decir, mieles donde no hay mucha flor, por ejemplo este año, que es un año de sequía, son las que poseen una mayor importancia medicinal, ya que están más concentradas de productos de la abeja. Al contrario, en los años donde haya mucha flor, el proceso de transformación de néctar a miel se realiza más rápidamente y por lo tanto las abejas tienen menos tiempo para segregar sustancias activas, es decir, esos fermentos y esas hormonas que hemos mencionado antes. Entonces esa miel, tiene menos propiedad medicinal, porque no tiene tanta sustancia de abeja, sino sustancia de planta. No sé si el concepto os ha quedado claro. El hombre,
en su intento de obtener un mayor rendimiento de los procesos naturales, puede aumentar la producción de la miel, colocando colmenas cerca de cultivos de flores melíferas. Pero sí se consigue una mayor cantidad de miel. Pero el néctar no ha madurado lo suficiente y esa miel, digamos de alguna manera, entre comillas, no es tan buena como esa que, al no tener tanta flor alrededor, se ha convertido en un producto con mayor aporte de las abejas. Otro de los detalles a tener en cuenta es que las abejas viven en flores de campos de cultivo, no biológicos. Hoy es casual y es un poco, pues eso, que no se tiene en cuenta esto, con lo que existe el peligro de que transporten parte de estos productos a la miel. Ello pasa, por ejemplo, mucho en la miel de azahar, ya que, como habéis visto, los naranjos se fumigan. Cuando están en flor, esas flores tienen ese producto, la abeja llega a la flor, recibe ese néctar con ese producto y lo lleva a la colmena, con lo cual ese producto se convierte en miel de azahar y la miel de azahar suele llevarlo. No tanto, por ejemplo, la miel de romero, ya que al romero no se le fumiga para nada, con lo cual el romero, pues digamos de alguna manera es más natural, no tienen esos productos y la miel de romero pues es un poquitín mejor en ese sentido. Importantes sustancias presentes en la miel son sensibles también al calor, destruyéndose cuando se superan los 40 grados. Y la miel que nos venden, por ejemplo, en los supermercados está pasteurizada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un incremento de calor para poder conservarla así mejor. Y dicen más sana y que puede tener, pues eso, menos bacterias. Pero ¿qué pasa? Que también esa miel ha perdido gran parte de su poder medicinal. ¿Es algo que puede ser bueno, que puede ser malo? Pues bueno, eso tendremos que decidirlo nosotros. Desde luego, ¿cómo debe obtenerse la miel? ¿Cómo debe conservarse? Para que mantenga todas sus cualidades, pues es algo que nos tendremos que plantear. No debemos aceptar que se nos suministre en el comercio miel obtenida por procedimientos calóricos, es decir, pasteurizada. Porque, como hemos dicho, a temperaturas de 40 grados se destruyen importantes sustancias medicinales. Por ejemplo, la inhibina. Pues bien, es sabido que existen procedimientos que consisten en calentar la miel a los 70 grados, la pasteurización, a fin de que ésta no cristalice y adquiera un mal aspecto. Así como para matar las posibles levaduras de la fermentación. Bueno, tendremos que elegir nosotros si queremos ese tipo de miel o una miel más natural. Si queremos esa miel más natural, deberemos tener presente que con este proceso de elaboración se pierden algunas propiedades. ¿Vale? Entonces, mi recomendación, pues, bueno, comprarla al apicultor. No todos tenemos ese contacto, pero bueno, podemos buscarlo y seguramente no será difícil encontrarlo. Vamos a explicar un poco sobre las abejas. Cuando el sol da de lleno en la colmena, la temperatura en el interior de la colmena también asciende. Surge la gran alarma en la colmena. Las abejas salen a la busca de agua. Seguramente el arroyo más cercano, el bosque, la pradera, debajo de las hojas, allá donde hay una gotita de agua, la buscan. La abeja transporta a la colmena esa minúscula gotita de agua hasta llegar a acumular 1 litro de agua distribuida en pequeñas gotas repartidas por todo el interior de la colmena. Llegado este momento, todas las abejas juntas baten sus alas, con lo que el agua se convierte en vapor de agua y con ello, por instinto, al vaporizarse un líquido, éste absorbe el calor, ese calor de la colmena. Una corriente de aire húmedo y caliente sale de la colmena, mientras que en su interior la temperatura baja,
por lo que no habrá peligro de que se llegue a los críticos 40 grados, que es cuando las crías pueden morir. Con lo cual, no se destruirían importantes sustancias de la miel. Asimismo, ¿qué es lo que pasa? Que esa miel en la colmena nunca supera los 40 grados, porque las abejas no lo dejan por temor a que se les muera en la cría. Pero la miel siempre está por debajo de los 40 grados, con lo cual siempre conserva todo su poder medicinal. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque tenemos un producto de calidad que además está garantizado. ¿Por quién? Por las mismas abejas. ¿Correcto? Y ahora vamos a ver esa miel. Vamos a hablar de la composición química de la miel. Los componentes bioquímicos de la miel podemos agruparlos en varios conjuntos. 1. Los monosacáridos. Constituyen el 60 al 80% de la miel, es decir, casi toda la miel son monosacáridos. Sus principales componentes son la glucosa y la fructosa, prácticamente a partes iguales. Existen también otras cosas, pequeños restos de maltosa, melibiosa, etc. Pero en estas sustancias se desconoce el poder medicinal. Vale, exceptuando las mínimas cantidades de sacarosa, el resto de los azúcares que contiene la miel son monosacáridos, por lo que su absorción por el tubo digestivo es muy rápida. No fermenta en el estómago igual que lo hace el azúcar, con lo que se evitan procesos fermentativos y, por ello, es más asequible, más natural y más beneficiosa que la misma azúcar. En la miel constituyen el suministrador fisiológico de energía de nuestro organismo. Es energía, pero energía natural. En cuanto a la fructosa, se ha demostrado como un monosacárido especialmente activo a nivel del hígado, estimulando su metabolismo, favoreciendo los procesos de desintoxicación que tienen lugar en este órgano. Con lo cual, ya es buena para el hígado. La tomemos en la época del año que la tomemos. El hígado, como todos sabemos, es el principal órgano de nuestro organismo encargado de desactivar la mayor parte de las sustancias tóxicas que nosotros ingerimos. Por lo tanto, si esta función se ve estimulada o se hace más activa, como ocurre al suministrar la fructosa de la miel, pues ello favorece los procesos curativos desintoxicantes del hígado. Al mismo tiempo, si nosotros tenemos un hígado enfermizo cargado de grasa o, por ejemplo, afectado por el alcohol, esto también favorece que en parte ese hígado reaccione por acción de la fructosa de la miel. Curiosamente, la fructosa pura posee un desagradable sabor dulzón, mientras que de todos es apreciado el excelente sabor de la miel. Es decir, ¿podemos consumir fructosa? Sí, pero si nosotros tomamos miel en vez de fructosa, estamos ingiriendo la fructosa a través de la miel y la miel además tiene mejor sabor y tiene más propiedades. Por otra parte, si ingerimos grandes cantidades de fructosa pura, aparecen trastornos tipo cólico al nivel de la parte media y superior del vientre, trastorno que no se observa al tomar la miel. Hay que tener cuidado con esto. Seguimos. La miel también tiene agua, constituye un 15 o un 20% de la miel y es la principal responsable de su consistencia, más líquida o menos líquida depende del agua que tenga. Es preferible que cantidad del agua en la miel sea la mínima natural posible, es decir, es mejor una miel un poquito más espesa que una miel más líquida. ¿Por qué? Porque tiene menos agua. Si tiene menos agua, tiene más de otros productos que nos favorecen más que el agua. Y ahora vamos a las partes más, digamos, claves, minerales, llamados cenizas.
Son combinaciones de potasio, de oxígeno, de calcio, magnesio, en una proporción global de 0,15 a 0,5% en la miel, es decir, muy poquito. Entre todos estos componentes hay que destacar que un 70% está formado por potasio, tiene mucho, especialmente en la miel oscura de bosque, y asimismo existe fósforo en forma de ácido fosfórico, siendo un importante factor biológico. Luego también contiene importantes oligoelementos, como los arriba mencionados del calcio, de tal, el potasio, el fósforo. Todo ello tiene un papel muy destacado en el metabolismo de los hidratos de carbono, lo cual es importante, ya que estos forman monosacáridos y se hallan en elevada proporción en la miel, por lo que podrán ser fácilmente empleados por nuestro organismo, lo cual nos quiere indicar que todos estos minerales son, digamos que fácilmente asimilados, que si nosotros los tenemos separados de la miel. También tenemos otro grupo, llamado sustancias nitrogenadas. Entre ellas podemos destacar determinadas proteínas y aminoácidos, hasta 17 aminoácidos diferentes. Son una muy pequeña proporción de un 0,4 a un 1,4% de la miel, y los aminoácidos y proteínas presentes, debido a la escasa cuantía de los mismos, pues bueno, digamos que no hacen una acción muy concreta. Pero, por ejemplo, con los péptidos presentes podrían ser los responsables de algunas de las hasta ahora poco aclaradas propiedades medicinales de la miel. Pasamos a otro grupo, los ácidos orgánicos. El ácido fórmico, cítrico, láctico, acético, málico, tartárico, todos ellos se hallan presentes en la miel en la proporción de un 0,3 a un 0,9%, es decir, muy muy poquito, pero son los responsables de la acidez máxima, el pH, que es entre 3,6 y 4,2. Esta acidez es importante, ya que gracias a ella se impide que la acetilcolina y otros colinésteres presentes en la miel se inactiven, es decir, se hagan como menos dañinos, con lo cual si algo perjudicial tiene la miel, lo que hace también es, digamos que, desactivarlos, con lo cual la miel prácticamente es en su totalidad beneficiosa. Seguimos hablando de otros grupos, por ejemplo las aminas biógenas, acción colinergética de la miel. Esta es la responsable de que tras la administración de ella aumente la cantidad y calidad del jugo gástrico segregado por el estómago, así como los mismos movimientos del estómago. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la miel nos da una acción lasante. Se ha demostrado que tienen colina, lo cual constituye un importante factor lipotrópico y con lo tanto actúa beneficiosamente sobre el hígado enfermo o cargado de grasa y sobre la grasa que nos entra al estómago. Con lo cual tenemos ya dos factores importantes y muy beneficiosos. Factores que ayudan al hígado y ayudan al estómago, aparato digestivo. Tenemos también otro grupo, los fermentos, diastasas, invertasas, maltasas. Todos ellos han sido confirmados en la miel. El número y la cantidad de los mismos varía según el origen de la miel, el tratamiento, si hay calentamiento o no, la conservación, el transporte. Desde el punto de vista medicinal, los fermentos más importantes son las diastasas y las invertasas. Favorecen o aumentan la digestión de los alimentos, sobre todo en aquellos pacientes con trastornos digestivos. Ya vemos que nos pueden ayudar a la digestión y nos pueden ayudar a combatir enfermedades del hígado y enfermedades digestivas. Otro grupo es el de las vitaminas y hormonas, tales como ácido ascórbico, vitamina C, vitamina A y B. Entonces todo ello nos da algo que es muy importante. Es un aporte
de vitaminas y de hormonas, que no los podemos comparar con el aporte de vitaminas que tenemos, por ejemplo, a nivel artificial. Podemos comparar todas estas vitaminas en un grupo, que sería un grupo más o menos denominado natural, junto con lo que nosotros ingerimos, como pueden ser distintas verduras, distintas frutas. Entonces, la miel básicamente lo que hace es entrar en este grupo como algo que nosotros necesitamos, como algo que nosotros ingerimos diariamente y que a la vez nos aportan la energía que nosotros necesitamos. Todo ello nos lleva a considerar el beneficio de la miel y la importancia de un producto natural que nosotros debemos de consumir a lo largo de todo el año. Como hemos comentado, es importante a nivel energético, importante a nivel del hígado, importante a nivel del estómago. Y luego tenemos también otro grupo, el grupo más numeroso del cual vamos a hablar ahora, es decir, esa fructosa, esos monosacáridos. ¿Vale? Indicaciones de la miel como medicamento. Vamos a ver qué es lo que favorece, cómo y cuándo. Por ejemplo, a nivel del corazón, la acción beneficiosa de la miel, especialmente favorable en el corazón intoxicado, en casos de difteria. Hemos hablado de que tiene una acción desintoxicante. Hemos visto también cómo debido a su favorecimiento o aumento en la utilización de los monosacáridos y en la elevada concentración de glucosa, posee una acción energética general y en particular esta sobre el mismo corazón. Favorece la producción de fosfatos orgánicos por parte del hígado. Posee una acción beneficiosa para combatir los trastornos del ritmo cardíaco. Los fosfatos orgánicos actúan regulando este ritmo cardíaco. Así, además, favorece el riego coronario, es decir, las arterias que irrigan el corazón. Por ello, la miel como medicamento se recomendará a todos aquellos pacientes con insuficiencia coronaria, es decir, a todos los propensos a la angina de pecho o infarto. Parece ser además que la miel posee una determinada acción diurética, con lo que actuaría beneficiosamente en casos de enfermos de corazón descompensados. Ya hemos hablado antes del beneficio medicinal de la miel sobre el hígado. Ahora vamos a hablar sobre el beneficio de la miel en las vías respiratorias. Los monosacáridos que contiene, como hemos dicho antes, vamos a ver las propiedades de toda esa fructosa, que habíamos hablado de que era del 60 al 80% de la miel, fructosa, muy importante. Bueno, pues todos esos monosacáridos tienen acción secretolítica o expectorante, es decir, producen una secreción bronquial más fluida. Por ello nos ayudan en el constipado, contra los mocos, las gripes, etcétera, etcétera. Posee una acción estimulante de las glándulas bronquiales. Hay que añadir la importante acción bacterostática, que es la inhibición del desarrollo de bacterias, de las inhibinas que antes habíamos mencionado que poseen. Seguimos como la miel con alimento, por ejemplo, hemos hablado antes de la acción sobre el aparato digestivo y ahora vamos a hablar de una acción reconstituyente, muy a tener en cuenta. En caso de pacientes que han sufrido una enfermedad infecciosa y se hallan en el periodo de reconvalecencia, así como por ejemplo en estados de debilidad corporal. Es muy utilizada, por ejemplo, por deportistas que deben someterse a grandes esfuerzos. Incluso en el caso de personas anémicas. La gran energía que nos suministra la miel posee la ventaja de que se obtiene sin someter al agotado organismo a un proceso digestivo laborioso. Ese fermento que hablábamos, que se produce, por ejemplo, del azúcar en el estómago, ya que todos estos monosacáridos se absorben rápidamente, sin apenas esfuerzo digestivo,
y por lo tanto no se consume energía corporal en ello. Es también beneficiosa en el caso de diabetes. Y aquí es donde más podéis pensar un poquito, a ver si la miel es azúcar, diabetes, miel, azúcar, no sé. Bueno, pues nada. Esta recomendación por ello es discutida, pero algunos la recomiendan debido a que favorece la utilización de los monosacáridos en la gran cantidad de glucosa que posee y que nos induce a utilizar la miel en vez del azúcar. Suministrándola algunas veces en algunos estudios médicos juntamente con insulina, actúa contra la acidosis del diabético descompensada. De todas maneras, ello hay que consultarlo con el médico. También posee una acción desintoxicante, muy importante. Esta intoxicación puede ser por productos de nuestro propio cuerpo, como ocurre, por ejemplo, en pleurémicos, toxicosis del embarazo, como en casos de intoxicaciones originadas también por venenos del exterior, como pueden ser, no sé, alcohol, alcaloides, barbitúricos, etc. Para todo ello, la miel posee una acción aceleradora de los procesos de desintoxicación, debido al estímulo del metabolismo hepático que produce, del que ya hemos hablado antes. Especialmente beneficiosa se ha comprobado al emplearse para combatir la llamada hiperemis gravídica, es decir, vómitos repetitivos, sobre todo en la mujer embarazada. Vemos que la miel se puede utilizar como medicamento. Hemos visto cómo la miel es fabricada por las abejas, producida por ellas, de forma natural. Hemos visto cómo, por lo tanto, todos los componentes de la miel son naturales. Y hemos visto que, pese a que gran parte de la miel es energética y es, digamos que entre comillas, fructosa y glucosa, es muy bien absorbida y muy bien recibida por nuestro cuerpo. Por lo tanto, la miel, podemos decir, por todo lo que se ha dicho, que constituye no solo un importante medicamento natural a tener en cuenta, sino que debe formar parte, una parte imprescindible, en nuestra alimentación sana y completa. Podemos tomarla desde pura a combinarla con leche, con muesli, endulzando infinidad de recetas de cocina, sobre todo postres. Y bueno, también desde aquí hay que decir que no conviene abusar de la miel, ya que suministra una enorme cantidad de calorías, y que es importante que la miel que consumimos sea reciente, recolectada, no falsificada con esa melaza de la que también hemos hablado, obtenida por centrifugado en frío. Centrifugado en frío quiere decir, es el método en el que se extrae la miel de los panales, utilizado desde tiempos inmemoriales, que es como se debe de sacar y de extraer la miel de los panales. Centrifugado se mete en una máquina que gira, la miel va saliendo de las celdillas, se va quedando en las paredes, va cayendo y de ahí se recoge. Este es el centrifugado en frío, con lo cual la miel lo único que hacemos es sacarla de las celdas y llevarlas al envasado. No tratada por calor. ¿Qué es lo que hacen en algunos sitios? Porque claro, le metes calor, la miel se vuelve un poquito más líquida, cae por su propio peso. ¿Es más cómodo? Sí, pero destruye muchas de las propiedades medicinales de la miel. Hay que conservarla en tarros o recipientes bien cerrados, opacos, colocados en un lugar fresco y a ser posible de cristal. Nunca de plástico. Fijaros como, por ejemplo, si vamos a un supermercado veremos la miel cara conservada en botes de cristal y la miel más barata conservada en botes de plástico. El plástico deja residuos.
y la miel absorbe esos residuos. El contenido o proporción de la miel debe de ser de un 20% en agua y entonces se considera la miel madura. Si vemos que la consistencia de la miel que compramos es demasiado líquida, ya no es miel madura, con lo cual no es lo mismo ni tiene las mismas propiedades y beneficios que la miel que es un poquito más espesa. Es la miel madura. Recordemos todas estas cosas, pero por supuesto, después de todo este programa, una síntesis, algo muy importante, que era con lo que empezábamos. Tenemos que tomar la miel a lo largo de todo el año. Nos favorece el hígado, nos favorece el aparato digestivo, incluso el corazón, nos favorece en nuestro sistema inmunodepresivo. Entonces, es un medicamento que podemos tomar durante todo el año, moderadamente, y es beneficioso y natural. Yo creo que mejor que esto, imposible. Y estas cualidades, yo creo que no hay ningún medicamento que las posea. Así que, lo que antes os he dicho, y os vuelvo a hacer hincapié. Miel todo el año. Y no solamente cuando tenemos constipados, gripes, cuando estamos mal, que son los meses de frío. Bueno, pues hasta aquí os hemos hablado de la miel. Un nuevo programa desde Radio Buñol, Cuerpo, Mente, Mundo, y espero teneros otra vez en el próximo programa. Muchas gracias a todos.